La vez pasada lo que hicimos fue tomar dos subespacios, S y T, ¿sí? Y demostramos que la intersección de esos dos subespacios es también un subespacio. Lo que vamos a mirar ahora es ver qué pasa con la suma de esos dos subespacios, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos S y T subespacio, veremos que S más T es un subespacio también, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a escribir formalmente esto lo que estamos haciendo y vamos a proceder a la demostración para luego hacer algún ejemplo. Bueno, entonces tenemos que B es un espacio vectorial cualquiera, ¿sí? Con S y T subespacios de B. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es verificar lo que queremos demostrar es que el conjunto S más T, que lo vamos a definir nuevamente, acá digo que esto es la definición, no es lo que voy a querer demostrar, ¿sí? En S más T, ¿quiénes están? Están todos los vectores B del espacio vectorial B, tales que se pueden escribir como S más T, ¿sí? Uso las notaciones minúsculas, con S perteneciente al subespacio S y T perteneciente al subespacio T, ¿sí? Bueno, este conjunto así definido es un subespacio, eso es lo que vamos a demostrar, ¿sí? Es un subespacio de B. Para lo cual necesitamos ver que es no vacío, cerrado para la suma y para el producto. Vamos a hacer entonces la demostración de esto. Bueno, ver que S más T es no vacío es muy sencillo, ya que como S y T son subespacios, son no vacíos, ¿sí? Con lo cual tomo un vector cualquiera de S y un vector cualquiera de T, lo sumo y logro ya tener un elemento de S más T, ¿sí? Entonces S más T es no vacío, ya que S no es vacío, ¿sí? Y T tampoco es vacío, ¿sí? Con lo cual existen, ¿sí? Con lo cual puedo tomar bueno, un S cualquiera perteneciente a S y un T cualquiera perteneciente a T, y luego ocurrirá que S más T va a estar en S más T, ¿sí? El vector S más T está en el conjunto S más T y entonces es obviamente no vacío. Esto es, digamos, es una formalidad de escribir esto, la verdad, porque es súper obvio que S más T va a ser no vacío. Lo que quizás no es tan evidente es que S más T es cerrado para la suma y cerrado para el producto. Entonces vamos a mirar eso. Entonces, tomemos B y W en S más T. Como B está en S más T y W también está en S más T, ¿sí? Entonces van a existir S perteneciente a S y también va a existir T perteneciente a T, tales que, ¿sí? B se puede escribir como S más T. De la misma manera podría tomar S' en S y T' en T, tales que W se puede escribir como S' más T'. Muy bien. Lo que nosotros queremos ver es que B más W está en S más T. Entonces, de estas dos condiciones, sacamos que B más W se puede escribir como S más T más S' más T'. Pero bueno, como esta suma es asociativa, lo que vamos a hacer es escribir la asociativa y conmutativa. Vamos a escribirlo así. B más W lo vamos a escribir como S más S' más T más T'. Ahora, S más S' pertenece a S, porque S es un subespacio y por lo tanto es cerrado para la suma. Y lo mismo T más T'. T más T' pertenece a T, por la misma razón. Con lo cual, lo que hicimos acá fue escribir a B más W como un vector de S más un vector de T. Con lo cual, B más W pertenece a S más T, ¿sí? Porque estar en S más T es escribirse como un vector de S más un vector de T. Con lo cual, S más T es cerrado para la suma. Ya tenemos entonces la primera parte. S más T es cerrado
para la suma. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un b perteneciente a S más t y un escalar del cuerpo. Bueno, como b pertenece a S más t, existen S minúscula en S y T minúscula en T, tales que B se puede escribir como S más T. Ahora, yo necesito ver qué pasa con K por B. Bueno, pero si yo multiplico todo esto a ambos miembros por K, entonces multiplico por K y obtengo que K por B es igual a K por S más T. Por la distributiva de la ley externa respecto de la suma de vectores, esto es lo mismo que decir K por S más K por T. Ahora, recuerden, K escalar, S vector, K escalar, T vector. K por S pertenece a S, ya que S es un subespacio, así que es cerrado para el producto, o sea, para la ley externa, y lo mismo K por T, pertenece a T. Con lo cual, K por B se escribió como un vector de S más un vector de T. Es decir, que K por B pertenece a S más T. ¿Sí? Esto quiere decir que S más T es cerrado para el producto. Y esto, ¿sí?, finaliza nuestra prueba de que la suma, ¿sí?, de dos subespacios es también un subespacio. Muy bien, vamos a ver un ejemplo cortito de cómo calcular, de cómo mirar y de cómo interpretar la suma de dos subespacios para algún ejemplo particular. Muy bien, para ejemplificar el subespacio suma, vamos a trabajar nuevamente en R3, ¿sí? Ya que esto nos permite hacer también una interpretación geométrica de lo que está ocurriendo, o por lo menos una interpretación geométrica más sencilla, ¿no?, sin irse a una geometría muy general. Vamos a tomar el subespacio S como todos los vectores descriptos en esta forma, x00 obviamente con x real. Y el subespacio T va a ser el conjunto, vamos a ponerle 0 a 0, ¿sí?, con A real. Muy bien. Sabemos que este subespacio, ¿sí?, se ve claramente que una base para S podría ser obviamente el vector 1, 0, 0, ¿sí? Y entonces estamos hablando de un espacio vectorial de dimensión 1. La dimensión de S es 1. Estamos en R3, la dimensión de S 1 me estaría diciendo que esto es una recta, ¿no? Una recta que pasa por el origen, ¿no? Y de la misma manera yo podría pensarlo para T, ¿no? Una base para T podría ser 0, 1, 0, ¿no? Tenemos nuevamente que la dimensión de T es 1 y también se trata de una recta que pasa por el origen. No se trata de la misma recta. ¿Sí? Si nosotros pensáramos, digamos, en R3 analíticamente, por lo menos, digamos, como para darnos una pequeña idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? En un caso en donde tendríamos que hacer el dibujo de esta manera, en la terna, la dextrógira, ¿sí? Tenemos que el subespacio S son todos los vectores de la forma x00, o sea, son todos los vectores que están arriba del eje X, ¿no? Para atrás también, obviamente. Todos estos serían, opa, ahí se me salió un poquitito, pero se trata de estos vectores, todos estos vectores que están sobre esta recta, ¿sí? Justamente ese es el subespacio S. Ahora, si nosotros consideramos el subespacio T, nos fijamos, tenemos la primera y última componente nula y la que va moviéndose es la Y, justamente, entonces acá estaría el subespacio T, vendría a ser el eje Y, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, fíjense, ¿no?, que en primer lugar tenemos que diferenciar el subespacio suma S más T, no es lo mismo que la unión, ¿sí? Esto es algo que quería decir porque muchas veces se confunde. Fíjense que la unión de S con T son simplemente estas dos rectas, ¿sí? Pero S más T es mucho más que eso, porque por ejemplo, este vector que está acá, ¿sí?, que está en el plano XY, se puede escribir como un vector de S, que vendría a ser este, más un vector de T.
O sea que este vector W, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que este es el vector S y este es el vector T, este vector W se puede escribir como S más T, ¿sí? Y fíjense dónde está. No está ni en S ni en T. O sea que acá tendríamos un caso que W obviamente no pertenece a S, no pertenece a T, pero ¿sí? Pertenece a S más T, ¿sí? Esto me está dando claro ejemplo de que no es lo mismo sumar dos subespacios que unir dos subespacios, ¿sí? Esto por un lado. Ahora, por otro lado, fíjense que esto lo podríamos, digamos, generalizar, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué vectores son los que se pueden escribir como S más T? Y bueno, evidentemente todos los que están en el piso, digamos, se van a poder escribir como S más T. Ahora, si yo tomara un vector, por ejemplo, como este, pero con cierta altura, upa, qué mal me salió el dibujo, pero con altura, ¿no? O sea, por ejemplo, un vector así para arriba, ¿no? Que se sale del plano XY, este vector no lo puedo escribir como alguien de S más alguien de T, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que estaríamos deduciendo acá es que S más T, ¿sí? Se trata de un plano que es el plano XY, ¿no es cierto? En este caso es el plano XY. Es decir, es el conjunto de vectores de la forma x y 0, ¿no es cierto? Con x real, obviamente, e y real. Es un plano en este caso, ¿sí? Obviamente que pasa por el origen, tiene dimensión 2, ¿sí? O sea que la dimensión de S más T en ese caso es 2, ¿sí? No es cierto que la suma en general de las dimensiones me va a dar la dimensión de la suma, esto no es en general cierto, pero bueno, en este caso sí se dio como una especie de caso particular, pero hay casos en donde se da y hay casos en donde no se da, eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero sí me interesa, ¿sí? Que nos detengamos en esto, ¿no? En que S más T me quedó como un plano, porque además piensen lo siguiente, en S más T, de acuerdo con su definición, están todos los vectores que se pueden escribir como suma de un vector de S, ¿sí? O sea, sería algo así como que tendríamos, x00 más un vector de y, o sea 0a0, ¿no? Entonces, como hay cierta libertad en este caso, acá este es un ejemplo sencillo, pero como para darnos cuenta, ¿no es cierto? Tendríamos los vectores de esta forma en S más T. O sea que primera y segunda componentes tienen una cierta variable y la tercera es 0. Por eso justamente no tienen altura los vectores que están en S más T. Muy bien. Bueno, entonces esto es como un primer ejemplo para abordar el tema del subespacio suma, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es verificar justamente, o por lo menos vamos a decir, a partir de este contraejemplo que vimos, es que S unión T no es necesariamente un subespacio. Si S y T son subespacios, ¿sí? S unión T no necesariamente tiene que ser un subespacio. Esto es importante de destacar, ¿sí? Esto es muy sencillo de ver también, porque fíjense que por ejemplo, este vector S está en S unión T, este vector T está en S unión T, pero la suma, ¿no? Que es este vector W, no está en S unión T. Fíjense que eh, eh, tanto S como T están en S unión T, ¿sí? Pero W, que resulta de la suma, no está en S unión T. Eso me estaría diciendo que S unión T no es cerrado para la suma, ¿sí? Eso se ve muy sencillito con este ejemplo que estamos haciendo. Tomo un vector de S unión T que pertenezca particularmente a S, uno de S unión T que pertenezca particularmente a T, lo sumo y no está ni en S ni en T, ¿sí? Con lo cual no está en la unión, ¿sí? Pero sí está en la suma, ¿sí? Porque la suma es un conjunto más abarcativo que la unión, ¿sí? Así que esta conclusión también me parece que es importante que la tengamos presente, ¿sí? La intersección de dos subespacios es un subespacio, la suma de dos subespacios es un subespacio, pero en general, la unión de dos subespacios no puedo decir que sea un subespacio. A veces será y a veces no, ¿sí? Por eso dije no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, un caso muy obvio sería que S y T sean el mismo.
¿no? Si S y T son el mismo, son dos subespacios, la unión obviamente va a dar lo mismo y en ese caso sí sería subespacio, ¿sí? Pero entonces no puedo decir ni que sí ni que no. Entonces directamente no afirmo nada. Pero la suma y la intersección siempre son subespacios. Muy bien. Bueno, nos vemos la clase que viene en donde vamos a trabajar un poco las relaciones que existen entre las dimensiones de estos nuevos subespacios.